Mi línea está un rato salir. Algún momento me conecto a otra línea baja. ¿Me escuchan bien? ¿Se me oye bien? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Muy bien, Renzo. Entonces, ¿visualizan mis diapositivas o las diapositivas del doctor? Sí, ¿no? Sí se observa, doctor. Muy bien. ¿Ya tienen estas diapositivas? ¿El doctor les facilitó? Todavía, ¿no? Todavía, doctor. Ya, al final de la reunión les voy a entregar. Bien, entonces, como ustedes ya tienen conocimiento, el doctor Suárez está delicado de salud. Es por eso que me encargó realizar las clases, la clase de patología del aparato genital femenino, los seminarios, elaboración de las preguntas para el examen también, dependiendo cómo va su evolución para poder realizar esos exámenes, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, iniciamos lo que es la patología del aparato genital femenino. Embriológicamente, la mayor parte del aparato genital femenino interno se desarrollará de la parte del mesonefros. Entonces encontramos al mesonefros que formará posteriormente al ovario y a los ligamentos correspondientes, ¿no? Los tubováricos que van a estar detallados en esta imagen. Asimismo, este mesonefros presentará un ducto mesonéfrico que llegará posteriormente hacia la parte del seno urogenital. Asimismo, tendremos el conducto mülleriano. El conducto mülleriano, fíjense, la parte rosada, va a detallar y formará lo que es la trompa uterina y el cuerpo del útero, el hemicuerpo, debido a que estas dos estructuras ductulares se fusionarán y a futuro darán lo que es el istmo, el cuerpo y las trompas uterinas. Asimismo, en la parte inferior a estas estructuras ductulares encontraremos lo que es el tubérculo mülleriano, lo que nos dará en la adultez lo que es el cérvix uterino, correspondiente también al fornix y la relación con la vagina. Muy bien, entonces, teniendo este preámbulo, fíjense que hay una unión de este ducto mülleriano que podría generar algunas alteraciones si no hay una división septal. La división desaparecería, entonces se formaría el cuerpo uterino completamente, pero si este septo no se elimina, no se degrada por apoptosis, entonces se estarían suscitando malformaciones genéticas como un útero bicorne o atresias de estos mismos, generando problemas en la mujer. Y entonces, teniendo en consideración la mayor parte del tracto genital femenino será de origen mesodérmico. Sin embargo, los epitelios, como todo epitelio, no solo de la vagina y la vulva, estos epitelios presentarán un origen ectodérmico. Recordar que este epitelio presenta una lámina basal. Todo tipo de epitelio presenta una lámina basal. Asimismo, encontraremos folículos primordiales en un estado inmaduro en el feto y llegarán a madurar desde la misma etapa embrionaria hacia la primera menstruación, que iniciará con la formación de los folículos primarios secundarios
y generar lo que es la ovulación, ¿no? Entonces, continuamos. Lo que le refería en la embriología, las malformaciones se suscitarán no solo en la parte ginecológica, sino en la parte urológica. Y también lo que ocasionaría es la infertilidad. Estas malformaciones presentan causas desconocidas, idiopáticas, de origen primario, que son todos sinónimos los que les menciono. Entonces, estas malformaciones generarán anormalidades genéticas debido a la exposición a hormonas exógenas, como los estrógenos exógenos, ¿no? O también los progestágenos. Si no hay una combinación de estrógeno y progestágeno, que tengan la seguridad de que existirán mayores alteraciones. Siempre debe haber ese correlato estrógeno-progesterona para poder menguar los efectos del estrógeno, y sobre todo a los órganos diana, que los voy a mencionar más a continuación. Entonces, estas malformaciones se dividirán como anomalías de fusión, se fusionarán, o anomalías por atresia. Como en este caso, en la parte A encontramos a un útero bidelfo con una vagina doble, lo que le refería el tabique. El tabique permanece constante. Aquí se suscitaría un embarazo doble inclusive. Recordar que la ovulación es independientemente de cada óvulo. Uno puede ovular y el siguiente mes el siguiente ovario puede ovular, pero se pueden suscitar dos ovulaciones al mismo tiempo, lo que darían en embarazos múltiples, ¿no? En la parte B, lo que encontramos a un útero arqueado con la indentación del fondo, entonces, que podrían causar problemas de anidación del óvulo ya fecundado. En la parte C encontramos a un útero bicorne, no existe la membrana en la vagina, es una única vagina, podría suscitarse también embarazos en uno independientemente del otro. Tenemos otras alteraciones como el útero bicorne, pero atrésico, sin necesidad de que tenga una unión, una comunicación con el otro segmento uterino. Aquí se podría suscitar de repente en la niñez no habría ningún problema, pero con el desarrollo sexual, que es la pubertad y la menarquia, se generaría lo que es la hematometra, y es necesario realizar una exéresis de esto para poder evitar un sangrado por compresión de la misma menstruación que se está impartiendo en este punto. Aquí sí hay un desfogue, claro está, ¿no? La atresia cervical, más que nada es la atresia del istmo. Entonces el istmo se ve comprometido, generando sinequias y evitando de que en la pubertad la sangre pueda ser vertida hacia el exterior. Entonces se generaría un hematometra nuevamente. A lo mismo que puede existir una atresia cervical, podemos encontrar una atresia vaginal. Bien, entonces las secreciones se acumularían dentro del cuerpo uterino, de la cavidad uterina, involucrando lo que es el istmo y el cérvix, incrementando su tamaño y generando dolor y un cuadro agudo quirúrgico, inclusive. Bien, dentro de las enfermedades inflamatorias del tracto femenino, las infecciones son las que están preponderando. Entonces, todo tipo de infección relacionado a bacterias, inclusive parásitos, cuerpos extraños que pueden ingresar en la cavidad genital femenina, en la vagina, generan estas patologías. Entonces, la patogenia de estas infecciones están detalladas en primer lugar por la morfología del aparato genital, relacionadas a atresias o fusiones que se pudieran suscitar. La actividad sexual se refiere a la andría. La andría es la cantidad de parejas sexuales que tiene una mujer. Obstrucciones debido a cuerpos extraños que se suscitan en este campo, ¿no? O a procedimientos, intervenciones quirúrgicas que se desarrollaron, por ejemplo, el legrado uterino, que generará cicatrices y el asentamiento de las bacterias u otros microorganismos que puedan estar susceptibles. En este caso, una bacteria
estaríamos hablando de una Gardnerella que es prácticamente relacionados a las células clave, ¿no? O también unas bacterias como gram negativas, clamidia, el gonococo, que tienen un ascenso hacia a las tubas, a las trompas uterinas, que podrían suscitar enfermedades inflamatorias pélvicas crónicas. Al referirnos a la endometriosis aguda, es una inflamación a predominio de polimorfos nucleares, siempre cuando se esté hablando de este proceso inflamatorio agudo, endometritis aguda. Es bueno y es importantísimo aclarar esta parte. En una endometritis aguda se debe de descartar el cáncer, porque está muy relacionado con este proceso infeccioso agudo. Y claro está, no tenemos que descartar también procesos bacterianos que estén suscitados, pero lo primero que tenemos que descartar es un cáncer. Otros agentes infecciosos, como ya les estaba mencionando, el gonococo, el estafilococo, el Clostridium difficile, el mismo gonococo y la clamidia, estas entidades son relacionadas a la salpingitis y a las enfermedades pélvicas inflamatorias. La clamidia es la que está más relacionada con las sinequias que se van a dar por el proceso inflamatorio y la reparación de las tubas, entonces generando infertilidad en este caso, el problema de las clamidias. Asimismo, también una enfermedad muy prevalente en países en vías en desarrollo es la tuberculosis. Puede afectar a la mujer en cualquier edad. El segmento de la trompa uterina es la que es más afecta y seguida del endometrio. Entonces, si tenemos alguna afección tuberculoide en la trompa de falopio, la diseminación se dará por la luz y llegará inmediatamente al cuerpo uterino, a la cavidad uterina, donde estará tapizada por el endometrio. Es por eso que está seguida del endometrio. ¿Ya? La transmisión de esta tuberculosis hacia la trompa se dará por vía hematógena en relación a elementos ya primarios, sea el caso pulmonar o gastrointestinal. ¿Eso qué quiere decir? Debe de existir un foco primario pulmonar y luego la vía hematógena llevará al bacilo de Koch hacia las trompas uterinas o gastrointestinal, relacionados también a enfermedades gastrointestinales, perdón. Bien, entonces dentro de los síntomas de la tuberculosis ya conocemos que podrían estar asociados a síntomas B, ¿no? Relacionados a un linfoma, pero son muy similares. Sobre todo la baja preponderal es un síndrome consuntivo, es un síndrome de consumo. Entonces el paciente pierde peso rápidamente en un corto tiempo, en un mes estaríamos hablando. Asimismo se puede suscitar o ver una masa, palpar una masa abdominal asociada a dolor e infertilidad. En los genitales externos encontraremos lo que es la vulva. Entonces la vulva, al presentar un epitelio tegumentario, presentarán todas las características infecciosas, inflamatorias del tegumento. En este caso, hablaremos lo que es el líquen escleroso. Se caracteriza por una atrofia del epidermis, fibrosis y cicatrización continua. Entonces, estos son alteraciones inflamatorias persistentes que generarán lo que es la atrofia, fibrosis y cicatrización. No es una condición preneoplásica, pero puede condicionarnos a que se pudiera generar. En este caso puede producirse de un 4% una diferenciación a carcinoma posterior a la aparición de este líquen escleroso. El líquen simple crónico también es semejante al líquen escleroso, ya que se suscitará por una irritación crónica, agentes nocivos, aceites, perfumes que podrían estar dados ahí, parásitos que nos podrían causar problemas en esa zona. El condiloma acuminado relacionado con el virus del papiloma humano, pero estos son el grupo del 6 y el 11, que son dos benignos, generando, claro, unas lesiones elevadas en formas exofíticas que remitirán con el tiempo, sin necesidad de un tratamiento
respectivo. Se puede realizar un tratamiento de exéresis por la estética. Sin embargo, no se aconseja. Bien, entonces tenemos estas partes, las que son, se denominarían las benignas. Aquí tenemos otras, las que ya estaríamos hablando de displasias, una neoplasia intravulvar dentro del epitelio epidérmico, dentro del epidermis. O también esta enfermedad de Payet extramamaria, que es un carcinoma in situ de la piel. Bien, o si no, también relacionados con células de los melanocitos que progresarán a malignidad. Estamos hablando de un melanoma maligno. Recordar que también esta parte de la vulva presenta folículos pilosos, glándulas sebáceas, las cuales pueden obstruirse y generar quistes de retención, quistes epidérmicos de inclusión. Es por eso que en la patología vulvar están incluidas la patología de los anexos cutáneos. Importante repasar ese tema. En las lesiones del cuello uterino, sobre todo las benignas, encontraremos lo que son las hiperplasias microglandulares, relacionados sobre todo al endocérvix. Ahí en el endocérvix encontraremos glándulas que van a ser productoras de moco para lubricar lo que es el istmo. Entonces es un hallazgo frecuente estas hiperplasias microglandulares relacionadas con el endocérvix. Pueden presentarse como lesiones elevadas polipoides. Pueden así asociarse también a la dispareunia o un sangrado poscoital. Están relacionados también al uso de contraceptivos orales, sobre todo el estrógeno, que van a incrementar el tamaño. Recordar, antes de que me olvide lo que les refería, el estrógeno puede alterar la fisiología de la mama, del ovario, el endometrio y también de las células superficiales del exocérvix. Eso es muy importante. Exposiciones constantes a el estrógeno solo, entonces generarían hiperplasias, pero estas hiperplasias devendrían a una atipia o a una displasia. Estamos hablando de la mama, por ejemplo, del mismo ovario que puede presentar feedbacks positivos, o también el endometrio. Esas son las tres zonas muy importantes en las cuales el estrógeno puede actuar. Y es muy importante relacionarlos, como les decía en un inicio, los anticonceptivos orales, que son un ejemplo, estrógenos y progesterona. Siempre ese duplete, ¿no?, que debe estar presente. Histológicamente, esta hiperplasia microglandular presentarán pequeñas glándulas tubulares, las del endocérvix, dispuestas apretadamente, apiñadamente, con un incremento en el número de estas glándulas. Son benignas, no tenemos por qué tener miedo. Los pólipos endocervicales relacionados a el crecimiento del epitelio, sea exocervical o endocervical, porque pueden haber pólipos exocervicales con un core endocervical. El núcleo, la parte interna del pólipo, estaría caracterizado por el core. Eso sería el core. Entonces, el pólipo, las glándulas endocervicales podrían estar dentro de ese core, tapizado por un epitelio escamoso. O si no, el pólipo endocervical, tapizado por un epitelio cilíndrico simple y las glándulas endocervicales dentro de ese core que les refería. Estas están caracterizadas por una hiperplasia focal y siempre están asociadas a inflamación. La inflamación aguda debido a gérmenes de la flora, de la microbiota normal de la vagina, que de repente se utilizó antibióticos de amplio espectro y disminuyeron esta flora e incrementando la cantidad de la microbiota comensal o los gérmenes oportunistas que pueden aparecer. Por eso se suscitan estos pólipos endocervicales. Algo también que es muy común encontrar son los quistes de Nabot relacionados a las glándulas endocervicales. Estos quistes van a aparecer debido a la obstrucción de los ductos de estas glándulas, entonces generando una dilatación en forma quística.
Son muy frecuentes y están ubicadas en la zona de transformación del epitelio escamocolumnar. En esa zona podemos encontrarlas. Hablando de displasias, el término correcto sería la neoplasia intraepitelial. Entonces, estas neoplasias intraepiteliales se dividen de bajo grado y de alto grado. Las de bajo grado pueden retroceder, regresar al ser diagnosticados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo diagnostico hoy, 4 de febrero, un LIE, una lesión intraepitelial de bajo grado, esta puede regresionar a un epitelio normal. Hay un alto porcentaje, ¿sí? En cambio, a diferencia de las lesiones intraepiteliales de alto grado, estas no van a regresionar debido a que están relacionados. La primera, de bajo grado, está relacionado con el virus de papiloma humano, el 6, 11. A diferencia de los de alto grado, que está relacionado con el 16, 18, 31 incluso. Bien, entonces es muy importante. Pero ¿eso qué quiere decir? De que si se diagnostica un DIE de bajo grado, no vamos a hacer los controles. Recuerden que pueden haber asociaciones de virus, o sea, son virus que van a hacer comensalismo, mutualismo junto con otros virus para poder ingresar al cuello uterino y generar lo que es el cáncer. En otras palabras, podemos encontrar lesiones de bajo grado y alto grado asociadas. Es muy importante revisar la lámina citológica cuando se tenga a la mano. Entonces, estas neoplasias intraepiteliales están relacionadas, las displasias sobre todo, están relacionadas al inicio precoz de la actividad sexual. Esto siempre es dependiente de la pareja sexual con quien esté, debido a que una mujer que tenga su primera pareja sexual y este individuo tenga un recorrido sexual, sexualmente activo, entonces toda la experiencia que tiene, no solo la experiencia, sino la parte infectiva, los virus, le pasará a la mujer. ¿Ya? Entonces eso también está relacionado con una sola pareja sexual, viendo la misma actividad sexual, o si no, la andría. La mujer puede tener más de 3 parejas al año. Eso es promiscuidad. Ese es el término correcto, más de 3 parejas al año. Si tiene 2, bueno, son estadísticas, ¿no? O conceptos que ya están establecidos. Y éticamente, de repente, no sería lo correcto. Bueno, continuando. La edad del momento del primer embarazo. Recordar que el embarazo ayuda a proteger no solo al endometrio, sino también a las glándulas mamarias. ¿A qué? A la exposición del estrógeno. Entonces, la edad del momento del primer embarazo, el número de parejas sexuales, la andría, lo que le refería, el tabaco, que siempre lo están relacionando estadísticamente, no solo con estos procesos de displasia. Los anticonceptivos orales, mono, como solo estrógeno, debe haber una combinación estrógeno-progesterona. El nivel socioeconómico, saber cómo es una infección de transmisión sexual, sobre todo relacionado con el virus de papiloma humano, que es muy importante y está tomando una preponderancia actualmente. La paridad, lo que le refería, la cantidad de hijos que tiene, que puede ser un factor protector frente al estrógeno endógeno que está siendo afectada y alterada no solo en la mama, sino en el endometrio. ¿Sí? Entonces, dentro de la carcinogenicidad del virus de papiloma humano tenemos los siguientes. Fíjense, existen más de 50 serotipos e inclusive la bibliografía actual que estaba revisando indicaba que eran más de 100, pero 50 son los que se están realizando en el tamizaje. Los de bajo riesgo están relacionados con lesiones elevadas, esas verrugas que nos pueden crecer en las manos, ¿no? Entonces, están a la cabeza el 6, el 11, 40, 42, 53, 61, 82. Los de alto riesgo, los que son denominados el 16, 18, el 31 sobre todo, que está preponderando en Lima metropolitana. Y la vacuna debería de ir destinada a este virus, a este serotipo, más no a estos 2, o a los 3 debería de ir, ¿no? Pero nosotros estamos guiados por la OMS y la OMS es la que nos ha encargado de que se vacunen con serotipos más frecuentes, pero no
no se hizo un estudio de una población en sí. Sería bueno de que se haga un estudio aquí en Huancayo y averiguar qué serotipo es el que predomina. Y si averiguamos, por ejemplo, el 73, entonces deberíamos de poner una vacuna a todas las mujeres del Valle del Mantaro que tenga el virus 73. ¿Para qué? Para bajar la incidencia de cáncer de cuello uterino. Esa es la parte importante. Bien, en la siguiente imagen podemos encontrar una metaplasia escamosa. De repente no se puede visualizar bien. Entonces encontramos aquí lo que es el exocervix, un epitelio, primero una capa basal, la parabasal, las intermedias y las superficiales, poliestratificado plano. Luego el cambio de la unión escamocolumnaria es brusco. Aquí encontramos todavía estas células escamosas, algunas parabasales. Estamos hablando de una metaplasia escamosa inmadura. ¿Ya? Recordar que las células basales son las células madres, las cuales van a generar más células, las cuales van por el proceso de senescencia, van a irse descamando poco a poco. Entonces, estas células basales son las que van a recubrir nuevamente las células respectivas. En relación a la zona de transformación en lo que es el endocérvix, existirán las células de reserva, que son las homólogas a las células basales, pero estas células de reserva son células madres del endocérvix. Muy bien, entonces aquí lo que estamos visualizando es una metaplasia por la presencia de más de 2 capas. 2 capas sería lo normal. Aquí tenemos 3 capas, una metaplasia escamosa, de repente una metaplasia inmadura. Madura sería cuando ya está completamente están presentes las 4 tipos de células escamosas. Muy bien. En las imágenes inferiores podemos visualizar lo que es el endocérvix y las células de reserva que están presentes. Aquí también en la siguiente imagen podemos visualizar estas células de reserva y algunas estructuras medias polipoides que son relacionadas a procesos reactivos, a una inflamación aguda que se está suscitando en el corium de esta lámina. Y el exocervix que es visualizado con un epitelio plano poliestratificado no queratinizado. Ojo que se puede queratinizar esta parte debido a que existe una enfermedad que es la distopia, los llamados prolapsos. Entonces, cuando existe un prolapso uterino, el útero, sobre todo el cervix, pasa por la cavidad transvaginal y se asoma y se expone al medio ambiente, entonces el cuerpo hace necesario, el epitelio sobre todo, hace necesario de que se queratinice para poder proteger la mucosa del exocervix. Entonces sí se puede queratinizar en este caso. Continuando con estas displasias, para poder denominar displasias, recordar que en una proliferación de células se podría iniciar con una hiperplasia, luego una desdiferenciación. Recuerden que la hiperplasia es regresiva, puede regresionar, pero después de esto existirá una desdiferenciación que llevará a una anaplasia y lo que se denomina la atipia citológica, que estará relacionada con estas características. La hipercromacia del núcleo, eso que quiere decir un núcleo bien oscuro, basófilo, la distribución anormal de la cromatina. Una cromatina no es homogénea, y como la diapositiva estamos viendo la parte celeste, esto es homogéneo, pero si nosotros vemos la cromatina dentro de estas displasias, la cromatina encontraremos grumos. Entonces la distribución anormal de la cromatina en forma grumosa. El pleomorfismo nuclear, diversos tamaños de núcleos, formas de núcleos, el contorno nuclear alterado, alteración de la relación núcleo-citoplasma, que también es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que el núcleo crece en mayor cantidad que el citoplasma. Y para finalizar, lo que es el incremento del número de mitosis, un conteo mitótico. Pero esto, en el incremento del número de mitosis, estaríamos hablando ya de una atipia. Recuerda que la atipia está relacionado con el cáncer. Puede ser un carcinoma in situ. Bien. Entonces, estas características son propias de la displasia. Entonces, para poder determinar si es una displasia leve, moderada o severa. Leve se involucra la tercera parte del exocervix, la tercera parte inferior.
Los 2/3 inferiores serían displasia moderada y los 3/3 sería displasia severa, que inclusive estaría asociado con el carcinoma in situ. El ciclo de vida del virus de papiloma humano inicia primero en una solución de continuidad, pero si no existiera esta solución de continuidad, se iría directamente a la unión escamocolumnar. ¿Para qué? Para poder ingresar a la célula basal, exclusivamente a la célula basal, porque esta tiene los estratos necesarios para poder producir la síntesis de proteína que necesita el virus y poder replicarse. Las otras, las parabasales, intermedias, las superficiales, no tienen esos estratos fisiológicos que ayudarían al virus a poder replicarse. Es por eso que atacan a una célula basal. Entonces, si vamos al otro concepto que les iba refiriendo, lo que son las erosiones, soluciones de continuidad. Esto se da en el acto sexual. Entonces, en el acto sexual se producirán frotaciones, disrupturas del epitelio escamoso, de este epitelio escamoso, romperá la, la continuidad que existe en el epitelio. ¿Para qué? Para que pueda llegar a la célula basal y el virus aprovechará esta escotadura, esta solución de continuidad e invadirá lo que es la capa basal. Bien, entonces esa es la fisiopatología, cómo se suscita. Entonces no específicamente es en la unión escamocolumnar, sino en las fisuras que pueden existir. Entonces relacionándolo con la estadística que nos refería, ¿no? La andría, el número de parejas sexuales, que podría estar relacionado con la infectividad de este virus. Podemos hablar de una infección latente, que es morfológicamente negativa, o una infección productiva con alteraciones citopáticas propias, las cuales ya se las mencioné. Entonces, en un extendido citológico de la unión escamocolumnar, encontraríamos normalmente estas células de dos colores. Fíjense, un color medio orangófilo y el otro es medio basófilo. Esto está en relación a la maduración por los estrógenos. Y fíjense, el núcleo es puntiforme. Si son muy puntiformes, estamos hablando de células superficiales. Si son un poco más grandes, alrededor del tamaño de un polimorfo nuclear, serían células las intermedias. Y en las intermedias son donde se encuentran estas alteraciones. Si nos vamos a la imagen de la derecha superior, podemos encontrar una trinucleación, que de repente no es una característica, pero ya hay una dismorfía de la célula. Asimismo, también tenemos una binucleación o también lo que es un denominado coilocito, que está presente aquí. Bajamos a la otra. Fíjense, antes, en la imagen superior derecha, tenemos un citoplasma orangófilo, algunos lo refieren acidófilo, rosado. Ahora nos vamos a esta parte. Tenemos un citoplasma basófilo. Entonces, este citoplasma basófilo nos indica que está la lesión más interna, es más interna, a diferencia de esta lesión, ¿no? De la esquina superior derecha, que podría estar suscitada en las células intermedias. Estas serían en las células basales y parabasales. Ahora, lo que le refería, el contorno nuclear se ve alterado, no es homogéneo, no es redondo. Fíjense, aquí tenemos un núcleo que es redondo, homogéneo, ovoide, pero el contorno ya se vuelve irregular. Inclusive la cromatina es mucho más densa por partes, es grumosa, lo que se denomina, ¿no? Aquí también podemos encontrar, aunque el núcleo el contorno nuclear es homogéneo. Esas son características de una displasia de alto grado, una lesión intraepitelial de alto grado, por la presencia de un citoplasma basófilo. Y si fuese de bajo grado, el núcleo también estaría alterado, pero el citoplasma es acidófilo. Y aquí encontramos otra lesión, que es una lesión de alto grado, por las características mencionadas en las láminas anteriores, ¿no? La irregularidad nuclear, el tamaño del núcleo y el citoplasma. Fíjense aquí, el tamaño del núcleo y citoplasma es normal, pero si hay una alteración ya por un proceso infeccioso del virus, incrementará el tamaño del núcleo. La relación núcleo-citoplasma se ve alterada y es evidente. Y al igual que aquí, ¿no? El citoplasma es escaso y el núcleo es irregular, junto con la cromatina que está condensada en sectores.
Esas son las características para poder determinar si hay una displasia de bajo grado o de alto grado. Recordar que las displasias, las lesiones intraepiteliales de bajo grado están relacionadas a los coilocitos y al NIC1 que antiguamente se mencionaba, o a las displasias leves. Esas son lo que está relacionado con las lesiones intraepiteliales de bajo grado. Las lesiones intraepiteliales de alto grado, que son estas, estarían relacionadas con el NIC2, que es el homólogo a la displasia moderada, la displasia severa y el carcinoma in situ. 3 entidades están dentro de estas lesiones intraepiteliales de alto grado. Eso es necesario saberlo. Ya, entonces, acá no lo puedo ver esto. Ya, la exposición, la actividad sexual que presenta la mujer la va a condicionar a una exposición del virus del papiloma humano. Este gráfico es del 2005. Recuerden lo que ya les mencioné. No solo se irá a la zona de transformación, sino se irá a las fisuras que se van a generar, suscitar por el acto sexual. Entonces, al invadir el virus del papiloma humano, tendrá la oportunidad de diferenciarse en una parte escamosa o endocervical o columnar. Si se va a la parte de diferenciación escamosa, entonces tendremos lo que es una lesión intraepitelial escamosa, lo que les refería, de bajo grado y de alto grado. Las de bajo grado tienen un alto riesgo de una infección de virus de papiloma humano, pero de bajo. O sea, estamos hablando del 6 y del 11. Y lo que le refería, estos pueden regresionar a la normalidad. Lo necesario aquí es realizar los controles en 6 meses, que es lo que se está preponderando, ¿no? Entonces, y raros de estos tipos son los que van a progresionar a lo que es el carcinoma escamoso invasivo. Si tenemos una lesión intraepitelial de alto grado con el virus de papiloma humano de alto riesgo y asimismo presentan factores de riesgo como el fumar, el uso de contraceptivos orales, alta paridad, alteración del estado inmune, infecciones continuas que presenta la mujer, no solo en la parte genital, sino en la parte respiratoria, digestiva, infecciones urinarias y alteraciones de los genes host, esto estaría progresando a lo que es un carcinoma escamoso invasivo. Cuando se detecta una lesión de alto grado, es imprescindible realizarle una biopsia para poder determinar qué tipo es, si es una displasia moderada, displasia severa o un carcinoma in situ, porque esta lesión intraepitelial de alto grado es la que involucra a todo eso, inclusive al carcinoma in situ. Bien, entonces, volvemos a la zona de transformación o a la fisura, ¿no? Entonces, esta puede diferenciarse en un epitelio columnar endocervical, lo que nos darían lo que son las lesiones intraepiteliales glandulares de significado incierto. Entonces, aquí se estaría cosiendo, lo que valga el término, lo que es un adenocarcinoma, por ser un tipo glandular. Aquí sería un carcinoma. Aquí sería lo que es el adenocarcinoma. Puede ser in situ con los virus del papiloma de alto riesgo, 16, 18 y 45. Al igual de que presente esta lesión junto con las lesiones de alto grado y los factores de riesgo ya mencionados, esto puede progresar a lo que es un adenocarcinoma invasivo. Es muy importante eso, determinarlo. La población en general está expuesta al virus de papiloma humano, pero recuerden, existen más de 100 serotipos, entonces estamos expuestos a la mayor cantidad, pero son los benignos. Por eso algunos de nosotros vamos a presentar lo que son lesiones elevadas, algo verrucosas, pero que son benignas y no progresan a cáncer. Por eso una gran parte de la población está expuesta y tiene la infección por estos virus de papiloma humano. Un 50% está expuesta a los serotipos de alto riesgo, pero de todos estos, el 16% persistirán con una neoplasia intracervical de alto grado, solo el 10%, y de ellos el 1.3% progresarán a lo que es un carcinoma o un adenocarcinoma, ¿no? Y de ellos fallecerán lo que es el 0.4%.
En la inmunohistoquímica, aquí es un poco antigua la bibliografía, pero es necesario aclararlo. Entonces, aquí lo que podríamos pedir para la inmunohistoquímica sería el Ki67, que es el índice de proliferación celular, junto con el P16, que está relacionado íntimamente con el virus del papiloma humano 16 y 18. Entonces, cuando uno encuentra el P16 positivo, en este caso sería un P16 positivo de esta manera, con una tinción citoplasmática y nuclear, homogénea en todo, no es parchada, no es focalizada. Entonces, la inmunistoquímica del P16 nos ayudaría a reconocer, si es positiva, claro está, lesiones de alto grado. Las lesiones de bajo grado las tiñe muy suave, muy tenue, y como son de bajo riesgo, es por eso que no las va a teñir. Ahora, el KI67, recuerden lo que les dije, si dividimos al exocervis en tres partes, el tercio inferior, si el KI está tiñendo con un patrón nuclear, hasta el tercio inferior sería un NIC1 o una displasia leve. Si tiñe los 2 tercios inferiores sería displasia moderada, y si tiñe los 3 tercios sería una displasia severa. Muy bien. Existen otras técnicas de hibridación in situ que de repente vale la pena mencionarlas, pero lo que se está pregonando es el KI67 y el P16 y otras que aquí se mencionan, ¿no? El objetivo de la citología cervical es evitar esta palabrita, el carcinoma escamoso. Carcinoma escamoso que es letal y puede diseminarse rápidamente. La incidencia máxima la encontraremos en mujeres de 40 a 45 años. Recordar que este carcinoma escamoso está relacionado con el virus de papiloma humano, los de alto riesgo. También hábitos sexuales podrían ocasionar también lesiones de carcinoma escamoso en la región rectal anal o también en la parte de cuello, cabeza y cuello, lo que es en la orofaringe, nasofaringe. Es muy importante conocer eso. Entonces, la relación con el cáncer invasivo está expresada de 40 a 45 años en las mujeres y aproximadamente a los 30 años en los precánceres de alto grado. ¿Eso qué quiere decir? En mujeres jóvenes, este cáncer, las lesiones de alto grado evolucionarán rápidamente. Se supone de que cuando uno encuentra una lesión premaligna, una lesión de bajo grado, esta tiene un chance de 20 años para que pueda progresar a lo que es el cáncer. En cambio, cuando son lesiones de alto grado, estas pueden progresar en 5 años, inclusive. Entonces, debemos de actuar inmediatamente, ni bien se realiza un diagnóstico respectivo. La morfología del carcinoma escamoso puede estar relacionado con un crecimiento exofítico, lo que es el cáncer fungoso tipo fungoide, ¿no? O también existirían carcinomas escamosos ulcerativos e infiltrativos. El 90% son del tipo de células escamosas bien diferenciadas o medianamente diferenciadas. Las bien diferenciadas son las que van a formar perlas córneas y las medianamente diferenciadas presentarán epitelio escamoso alterado. Claro, esta no va a ser normal. Asimismo, los adenocarcinomas probablemente se originan presumiblemente de las glándulas endocervicales. Sí, son las que se van a suscitar y la etiología es de las glándulas endocervicales. No podemos encontrar otras estructuras las cuales sean la etiología de estos adenocarcinomas. Y también están relacionados íntimamente con el virus de papiloma humano. Recordar eso. Los estadios clínicos del cáncer de cuello uterino tenemos el estadio 0, el 1, 1A, A1, A2, 2, el 3 y el 4. Estos están relacionados al tamaño de la extensión. Cuando se refiere a extensión, hablamos de longitud. Y la infiltración, cuando hay una invasión microscópica de 5 milímetros o hay un cohorte que se refiere de 2 centímetros, que está relacionado. Eso está en el AJCC, que es del 2018. Aquí nos ayudaría una actualización. Pero ya les estoy mencionando, por favor, tengan presente eso. Y me parece que en el Robbins está relacionado eso con el AJCC. Bien, entonces continuamos. Las enfermedades del cuerpo uterino y el endometrio son en relación a una
primero al epitelio que tapiza la cavidad uterina, que es el endometrio. Entonces, relacionados al endometrio, patologías encontraremos a lo que es la endometritis crónica. Se producen en las siguientes situaciones: en una enfermedad pélvica inflamatoria crónica debido a las bacterias ya mencionadas, clamidia y el gonococo, ¿no? En pacientes con cavidades endometriales después del parto, después de haberse realizado un escobillonaje, legrados uterinos, en pacientes con dispositivos intrauterinos que generarán inflamación al mismo endometrio y lo que producirá una inflamación crónica, predominio de linfocitos, y en pacientes con tuberculosis. Otra entidad es la endometriosis, que son glándulas endometriales o del estroma en localizaciones anormales. ¿Eso qué quiere decir? De que son ectopías, el tejido heterotópico del endometrio, que pueden estar presentes en ovarios, ligamentos uterinos, tabiques rectovaginal, el peritoneo pélvico y cicatrices de la paratomía. No solo de la paratomía, sino de las cesáreas. En la incisión Fanestey se pueden encontrar pequeños granulomas que son focos de endometriosis. Y para poder determinar esta endometriosis deben estar presentes las glándulas endometriales, el estroma endometrial o si no, la hemorragia reciente, caracterizado por la menstruación, ¿no? Entonces, porque estos están supeditados a lo que es el estrógeno. Bien, entonces, si hay un sangrado, existirán lo que son los hemosiderófagos, que es otra característica de la endometriosis. Glándulas endometriales, estroma endometrial o hemosiderófagos. La adenomiosis es la presencia de tejido endometrial en la pared uterina. Eso, aquí tenemos un ejemplo. El epitelio endometrial está presente aquí. Podemos presumir que es un endometrio proliferativo, ya que no tiene las glándulas dentadas. Epitelio proliferativo temprano. Y en la parte del miometrio vamos a encontrar las glándulas, las mismas glándulas del endometrio con el estroma. Fíjense, este medio punteado, que en realidad son fusiformes. Entonces estos son focos endometriósicos, que está relacionado a la adenomiosis, lo que generará dolor, menorragia, dismenorrea, dolores tipo cólico, dispareunia y dolor pélvico y sangrado, claro está. Hay otro término que también no quiero pasar por alto, lo que es el leiomioma. Dentro del leiomioma puede existir tejido heterotópico de endometrio, entonces sería adenomioma. Se denominaría de esa forma, adenomioma, a diferencia de la adenomiosis. Y los focos o los orígenes potenciales de la endometriosis están relacionados a esto, a una diferenciación metaplásica del epitelio celómico o a una regurgitación de las trompas uterinas que van a estar relacionadas íntimamente con la cavidad uterina, ¿no? La regurgitación se va a dar por la luz tubal y generará el sembrado de células endometriales. O también existiría una diseminación linfática cuando encontramos tejido endometriósico ectópico. Por ejemplo, en la nariz se suscitan casos. O también una diseminación extrapélvica relacionadas a las venas pélvicas profundas. La hiperplasia endometrial es un término que ha cambiado con el tiempo. Se refiere a la estimulación estrogénica, como en la mama también. Recuerden eso. Está relacionada a afecciones que promueven la hiperplasia. En este caso sería la menopausia, enfermedad poliquística, tumores ováricos, tumores funcionales de las células de la granulosa. Esta hiperplasia puede ser dividida como simples y atípicas. Esa es la nomenclatura actual la cual se está utilizando. Existen otras hiperplasias atípicas complejas, no complejas, que no vienen al caso, ya que teniendo estas dos divisiones, nosotros podemos realizar una actuación respectiva. Cuando es una hiperplasia endometrial simple, sin ninguna atipia, entonces el proceso, el seguimiento es necesario en la paciente, es solo seguimiento, a diferencia de una hiperplasia endometrial atípica. Aquí hay alteraciones, hay displasia, entonces se debe de realizar una exéresis del útero para evitar de que esta hiperplasia ingrese al miometrio y generar lo que es el adenocarcinoma.
Y lo vamos a ver dentro de las láminas siguientes, cómo son esas hiperplasias que se van a denominar adenocarcinomas endometrioides y no endometrioides. Muy bien. Recordar que la fase secretora del endometrio está íntimamente relacionada con los 14 días, desde el día de la ovulación hasta el primer día de la menstruación, que sería lo lógico, ¿no? En este caso encontraremos mitosis glandulares que se iniciarán en el día de la ovulación y disminuirán logarítmicamente en el día 3 y 4. Encontraremos glándulas de tortuosas, porque son secretoras, que incrementarán paulatinamente durante todo el periodo de la fase secretora. Asimismo, también se presentará una vacuolización basal en los días 1, 2 y 3 y generando un pico decreciente. La fase secretora que va a estar relacionada y aparecerán los productos dentro de estas glándulas dentadas. Entonces, esto se estará suscitando en el segundo día al día 10. El edema estromal que se va a relacionar con la fase estromal también, con la fase secretora, que va a estar íntimamente relacionada con las mismas glándulas. Y la reacción predesidual, que se suscita en el mismo endometrio. Recordar que la decidua, cuando encontremos decidua, es la reacción que se genera en el endometrio, no es la reacción del producto, de las vellosidades coriónicas, por ejemplo, ¿no? Para poder determinar un embarazo es necesario identificar el corión, las vellosidades coriónicas, más no la decidua. La decidua puede existir desidualización eh, por factores hormonales, en este caso podría suscitarse, ¿no? Y luego una infiltración leucocítica dentro de los últimos días, del 10 al día 14 hasta el primer día, que sería el día de la menstruación. El carcinoma endometrial, como le refería, encontraremos dos tipos. El 1, que es el endometrioide, que es el más común, y el 2, que no es el no endometrioide. Este puede presentar diferenciación escamosa, papilar, y el pronóstico es muy malo de este segundo. Entonces, este carcinoma endometrial las encontraremos en mujeres posmenopáusicas. ¿Eso qué quiere decir? Habría un incremento del tamaño, del volumen, del espesor, específicamente del endometrio, más de 10 centímetros. En mujeres posmenopáusicas es necesario realizar una biopsia para poder determinar si existe una hiperplasia que no tenga tipia o que tenga tipia, o si no, que ya está progresando a un carcinoma endometrial. Y estas hiperplasias pueden causar hemorragia anormal. Con mayor frecuencia las notaremos en la obesidad, en las obesas, en las personas con diabetes tipo 2, hipertensión e infertilidad. Se asemejan a glándulas normales del tipo endometrioide, estas son las del tipo 1, o también pueden presentar las del tipo 2, una diferenciación mucinósica, tubárica y escamosa, y estas tienen un pobre pronóstico. Bien, podemos encontrar en el tipo 2 también los carcinomas serosos papilares o de células claras que tienen una propensión a la diseminación extrauterina, linfática o transtubárica. Estas neoplasias malignas son altamente agresivas, ya que rompen la serosa y se diseminan por contigüidad. Aquí encontramos lo que es en un corte coronal del útero, encontramos una lesión benigna que es propia del músculo liso. Estamos hablando del leiomioma, es bien delimitado y unas características blanquecinas a grisáceas y arremolinadas, presentando estos haces desordenados de músculo liso, pero que no presentan atipia. Al igual que en la contraparte del leiomioma encontraremos lo que es el leiomiosarcoma, que el crecimiento es extensivo, expansivo, se expande por todo el útero y generando lo que es necrosis por el incremento de la necesidad nutricional por el aumento de tamaño de la tumoración. Son rápidamente progresivas y pueden invadir otras estructuras. Tenemos un ejemplo, estructuras nodulares intramurales subserosas, estas son subserosas, submucosas, dependiendo de la ubicación del leiomioma. A diferencia del leiomiosarcoma, fíjense, primero la coloración deja de ser un
una coloración blanquecina a grisácea, arremolinada. No, esta tiene una coloración media amarillenta, pálida y presenta áreas mixoides. Aparte, presenta congestión y necrosis, o sino también diferenciación quística, estructuras quísticas dentro de este leiomiosarcoma. ¿Eso qué quiere decir? De repente el leiomiosarcoma puede estar presente, pero asociarse a lesiones nodulares que son leiomiomas. Puede haber una coexistencia. Pudo haber sido primero el leiomioma y luego haberse desdiferenciado a un leiomiosarcoma. En relación a la patología ovárica, encontraremos las estructuras quísticas relacionadas a los folículos. Entonces, los quistes foliculares se originarán de los folículos de Graf. O sea, cuando ya se produjo la ovulación, estos folículos de Graf tienden a incrementar de tamaño. Si son más de 3 centímetros, podríamos denominarlos que son quistes foliculares. O un folículo de Graf hemorrágico, debido a la ovulación que se suscitó en este tiempo. Otros quistes son los quistes luteínicos, que son los cuerpos lúteos, que son fisiológicos y en ocasiones se rompen y causan una reacción peritoneal. La reacción peritoneal está expresada o se va a manifestar debido a la sangre. La sangre es un irritativo en el peritoneo. Es muy importante eso conocerlo. Los ovarios poliquísticos que se pueden expresar aquí, antes denominado el síndrome de Stein-Leventhal, relacionados no solo a la parte folicular, sino a la parte estromal, que causan una disfunción ovárica y la no secreción de estrógenos. Y con ende llevaría a la anovulación y la infertilidad. Asimismo, se caracterizaría por una obesidad, hirsutismo y un modo infrecuente de virilismo, una masculinización de los genitales externos. En la histopatología debemos de recordar que hay un engrosamiento de la corteza superficial y por debajo de ella existen innumerables quistes foliculares con hiperplasia de la teca interna. ¿Ya? Entonces esto se va a denominar como hipertecosis folicular. Ya, un momento, chicos. Estamos emocionados. Voy a tomar un poquito de agua. En un corte coronal de ovario, nosotros encontraremos estas características. Primero, las células epiteliales, el epitelio germinativo, que va a recubrir a toda la serosa del ovario. Inmediatamente encontraremos lo que es la albúmina, la albuginia, donde encontraremos a los folículos secundarios, primarios, secundarios. E inclusive podemos encontrar residuos del cuerpo albicans o el cuerpo lúteo hemorrágico o el cuerpo amarillo, dependiendo en qué fase se encuentra. Bien, entonces, si tenemos las neoplasias del ovario, tendremos de las células epiteliales de la superficie, las células del epitelio germinativo. Estas tienen una frecuencia de 65 al 70%. Dentro de ellas encontraremos a los tumores serosos, mucinosos, tumores endometrioides. Ojo, bastante cuidado. Al referirme a endometrioide, no es específicamente del endometrio. Existe un tumor endometrioide que es propio del ovario. Bastante cuidado con eso. Tumores de células claras, los tumores de Brenner y los histoadenofibromas relacionados a las células epiteliales de la superficie. Dentro de las células germinales de los folículos que van a estar presentes encontraremos lo que son los teratomas, disgerminomas, el tumor del seno endodermal y los coriocarcinomas. Coriocarcinomas que no están relacionadas a la placenta, coriocarcinomas que nacen per se de este folículo. El estroma, dentro del estroma de los cordones sexuales encontraremos a lo que es el fibroma, al tumor de las células de la granulosa y la teca, al tumor de las células de Sertoli y Leydig. Y también encontraremos otras tumoraciones de repente en la parte medular, que son las metástasis de otros órganos, por ejemplo, del adenocarcinoma gástrico, ¿no?
que puede estar presente dentro del ovario. Los tumores serosos relacionados al epitelio, ¿no? Al epitelio del tipo tubárico, el 30% de estos tumores ováricos corresponden al 30% de todos los tumores ováricos. Los tumores serosos pueden dividirse en los cistoadenomas serosos, que son los benignos, y los cistoadenocarcinomas serosos, que son los malignos. El cistoadenocarcinoma seroso corresponde al 40% de todos los cánceres de ovario. Son bien agresivos, hacen metástasis a distancias, bastante cuidado con eso. Personas con ascitis y masas tumorales anexiales, es necesario descartar que sea un cistoadenocarcinoma seroso. Cuando uno realiza un corte a esta estructura quística, que es un tumor ovárico, encontraremos, si nos fijamos la parte de la mitad derecha, encontraremos una superficie lisa. Estaríamos hablando en este caso que sería un cistoadenoma seroso. Pero si encontramos estas papilas, estas estructuras vegetantes, excrescencias que se denominan en la macroscopía, entonces podríamos estar pensando en un tumor limítrofe, en un tumor borderline. Nosotros estamos en la obligación de realizar un muestreo en esta parte, en toda esta parte, para determinar si hay invasión de la cápsula. Para poder denominarlo, primero, diferenciarlo del tumor limítrofe o de un cistoadenocarcinoma. Es importante estas excrescencias. Estas excrescencias no solo aparecen en la superficie interna, sino pueden aparecer en la superficie externa. Entonces ahí está hablando de un mal pronóstico. A diferencia de los tumores serosos, que van a presentar un epitelio, puede ser un epitelio plano o un epitelio cilíndrico, pero van a presentar lo que son las microvellosidades. Van a haber microvellosidades, las cuales ya determinan histológicamente que es de componente seroso, independientemente de la morfología, para poder expresarlos como cistadenoma seroso o un cistoadenocarcinoma seroso. Los tumores mucinosos son tumoraciones quísticas raras que representan solo el 10% de todos los cánceres de ovarios. Histológicamente encontraremos células cilíndricas con una mucina apical y ausencia de cilios. Esto es lo que va a determinar un tumor mucinoso. Aquí podemos visualizarlo, fíjense en las características mucinosas que están presentes dentro del contenido. Es necesario realizar los cortes porque, miren, el contenido de un quiste no te va a determinar que sea mucinoso o seroso, porque puede haber un contenido seroso. Y las células que están produciendo ese líquido seroso pueden ser cilíndricas altas sin cilios. Entonces estaríamos en un contexto de un cistoadenoma mucinoso. Un cistoadenoma mucinoso, ¿ya? Es bastante importante realizar los cortes. No por la macroscopía nos podemos guiar. Inclusive estos pueden ser tumores limítrofes que estas células epiteliales estén ingresando a la cápsula. ¿Ingresan a la cápsula para qué? Para romperla y poder diseminarse. Esa es la patogenia de esta enfermedad y de todo tipo de cáncer. Los tumores de Brenner son tumores benignos, conocidos como adenofibromas infrecuentes, que presentan un componente epitelial que consiste en nidos epiteliales de células transicionales. Estamos hablando de lo que es el urotelio, que se asemejan a la vejiga, a la uretra. Entonces, la mayoría son benignos, como les estaba refiriendo. Aquí tenemos una imagen macroscópica en la cual se visualiza, está lateralizado. El útero es este es el útero, la trompa uterina, el ovario. Entonces, aquí se realizó un corte al ovario y se puede visualizar estas estructuras medias nodulares, pardo o claras, algo congestivas, pero a la imagen histológica encontraremos estos nidos celulares que asemejan a células transicionales o al mismo urotelio, que presentarán de repente características como se están visualizando en la flecha, hendiduras como grano de café. Son benignos. Aparte de este grupo celular, encontraremos un estroma fibroso. Y son benignos, nuevamente lo repito.
dentro de los tumores de las células germinales encontraremos a los teratomas. Los teratomas serán inmaduros y los maduros. Los inmaduros son los malignos, bastante cuidado, ya que presentarán tejido embrionario fetal y que este se puede desdiferenciar a otras neoplasias malignas. Los maduros presentarán tejidos maduros como un diente, glándulas esofágicas, glándulas gástricas, epitelio respiratorio, cartílago inclusive, entonces que nos darán un contexto de un teratoma maduro. También existen lo que son los monodérmicos o que son los muy especializados. El teratoma maduro, denominado normalmente como quistes dermoides, porque van a presentar dentro de esta estructura quística sebo, pelo, debido al componente tegumentario que va a estar presente. El componente maduro, claro está. Se origina de la diferenciación ectodérmica de las células totipotenciales. Muy bien. El teratoma monodérmico, el más frecuente es el llamado estruma ovárico, relacionado que este teratoma va a presentar tejido tiroideo ectópico dentro de este mismo. Asimismo, también encontramos el tumor carcinoide dentro de este teratoma monodérmico. Otro teratoma inmaduro maligno que se asemeja observando al feto o en el embrión. ¿Eso qué quiere decir? De que tiene las características histológicas de un embrión, ¿sí? Entonces, estas pueden degenerarse a células malignas y generar lo que son las metástasis. Normalmente se va a expresar en lo que son los adolescentes, en los prepúberes. Encontraremos en ellos en pacientes menores de 20 a 25 años. Como le refería, aquí tenemos el teratoma. De repente encontramos lo más característico en la imagen de la derecha, el sebo y el pelo que va a estar presente, es ser un teratoma maduro. E inclusive en la imagen de la izquierda encontramos una estructura dentaria que nos hace ver que es un teratoma maduro, porque tiene tejido maduro. Los disgerminomas son considerados los homólogos a los seminomas testiculares, relacionados en la parte de la infancia. El 75% ocurren en la segunda y tercera década. Es importante hacer esta disquisición. En relación también a los teratomas maduros encontraremos en personas ya ancianas, los inmaduros en adolescentes, inclusive personas de menores de la tercera década. Todos los disgerminomas son malignos, tengan presente, y las neoplasias son extremadamente radiosensibles. ¿Eso qué quiere decir? Que nos dará un buen pronóstico, ya que al aplicar una radioterapia, las células morirán fácilmente y la supervivencia global superará el 80%. Esto siempre está relacionado a los 5 años, 5 o 10 años. Dentro de los tumores del seno endodérmico, se creen que estos derivan de la diferenciación de las células marginales malignas hacia una estructura extraembrionaria del saco vitelino. El rasgo histológico es la presencia de los cuerpos de Schiller-Duval. Aquí podemos encontrar estos cuerpos de Schiller-Duval en un estroma mixoide que van a estar presentes. Fíjense en la parte de la macroscopía, se aprecian estructuras quísticas, que se van a denotar claramente en la histología, a lo mismo que en la parte superior, estructuras quísticas, y los cuerpos de Schiller-Duval que van a estar presentes en la imagen. Los coriocarcinomas. Los coriocarcinomas son neoplasias malignas. El más común es de origen placentario. ¿Eso qué quiere decir? De que la placenta puede degenerarse a un coriocarcinoma y hace metástasis a distancia, hueso, pulmón sobre todo, cerebro también. El coriocarcinoma también puede crecer no solo en la parte de lo que es la placenta, sino también en las gónadas y también en el cerebro. Entonces son primarios ováricos y son tumores agresivos. Y lo que le refería, hacen primero metástasis a los pulmones, luego hígado y finalmente al hueso. Dentro de los tumores de las células de la granulosa de la teca, estos son unilaterales. Pueden haber estructuras pseudofoliculares como los cuerpos de Karl-Exner. Todos ellos son potencialmente malignos.
recordar que estos tumores de las células de la teca son productores de inhibina. Al producir inhibina, esta sustancia y el dosaje de esta sustancia en el momento del diagnóstico y después como seguimiento nos ayudará como un marcador de diagnóstico y de pronóstico. Si la inhibina sigue elevada, ¿eso qué quiere decir? Que las células de la granulosa siguen produciendo y están viables. La terapia no ha funcionado. Eso nos puede ayudar. Y creo que es la última imagen, ¿no? Y los tumores de las células de la granulosa pueden estar caracterizados por un patrón sólido y quístico, con hemorragia debido a la alta necesidad de nutrientes por el crecimiento de esta neoplasia. Continuamos. Entonces, los fibrotecomas y los fibromas son relativamente comunes. Estos están relacionados al estroma ovárico. Entonces, son relativamente comunes. Vamos a encontrarlos en las piezas anatómicas y representan el 4% de todos los tumores ováricos. Están compuestos principalmente por fibroblastos y son hormonalmente inactivos. No presentan actividad hormonal de receptores de estrógenos, progesterona. Presentan masas sólidas, esféricas o ligeramente lobuladas, encapsuladas, duras de color blanco grisáceo, relacionadas con los fibroblastos, ¿no? En casos aislados pueden producir un síndrome de Mage, que es un tumor ovárico, hidrotórax y ascitis. Aquí lo presentamos. Fíjense las características de una neoplasia benigna. Está encapsulado, fíjense la cápsula que está bien delimitada, no presenta una vascularización evidente, no hay una vascularización, no hay presencia de necrosis, que sería otra característica para determinar de que sea maligno. Es un estroma, o bueno, es un parénquima sólido, algunas áreas quísticas que van a estar presentes y de apariencia mixoide. A la histología deberíamos de encontrar las características fibroblastas, ¿no? Bien, el tumor de las células de Sertoli-Leydig debe ser, disculpen, denominados como el androblastoma, producen comúnmente la masculinización, la virilización de las mujeres. Recuerden de las células iliares del ovario, que están relacionados íntimamente con esta tumoración de células de Sertoli-Leydig. Entonces podemos encontrarlas en personas jóvenes, adultos jóvenes de segunda y tercera década, y son unilaterales y se asemejan a las neoplasias de las células de la granulosa de la teca. A ver. Muy bien, dentro de los tumores de las células germinales encontraremos una transformación neoplásica. La transformación puede darse en la forma madura o la inmadura o embrionaria, que es multipotencial. Esta embrionaria, al presentar células madres, puede presentar diversas neoplasias, como un coriocarcinoma respectivo del trofoblasto, o sea, de la placenta, un teratoma inmaduro, que son propias de las células somáticas, de los folículos, el carcinoma del saco vitelino, que es extraembrionario, el carcinoma embrionario primitivo o un disgerminoma indiferenciado. Fíjense las cantidades de neoplasias cuando encontramos células madres embrionarias dentro de estas células germinales. Dentro de las maduras, las benignas, encontraremos lo que son los teratomas quísticos maduros o el estroma ovárico. Recordar que es de la tiroides, ¿no? Presencia de tejido ectópico tiroideo. Neoplasias malignas como el carcinoma escamosa, carcinoides y carcinoma de tiroides, que se pueden malignizar. Claro, este estroma ovárico puede haber un carcinoma de tiroides, un carcinoma papilar de tiroides dentro del teratoma maduro. Muy bien. Aquí, con esto terminamos. Muy bien, chicos. Es un súper resumen que se realizó y espero haberles apoyado en algo. ¿Alguna pregunta? Está pendiente lo que me refería el delegado para poder explicarles algo. Entonces, detengo la grabación.